Los dos servicios anteriores les hablé en el primer servicio de la posición del Espíritu Santo con respecto a la persona. El Espíritu Santo ocupa tres posiciones. Primero con ella, o sea, al lado de ella, para convencerla de pecado, de justicia y de juicio, para salvarla. Luego que la persona nace de nuevo y es sellada con el Espíritu Santo, Él pasa a estar al lado de la persona, dentro de la persona. Y cuando el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros, nos convertimos en el templo del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo ocupa una posición, una tercera posición, que es el estar sobre la persona. Y cuando el Espíritu Santo viene sobre las personas, las capacita sobrenaturalmente. A esa posición del Espíritu Santo, estar sobre la persona, la Biblia la llama la llenura del Espíritu Santo. Y hace 8 días hablamos de la necesidad que tenemos de ser llenos del Espíritu Santo. Diga conmigo, diga, yo necesito. Diga, yo necesito ser lleno del Espíritu Santo. Y dijimos que hay un solo nacimiento. O sea, usted no nace de nuevo en cada culto, usted nace de nuevo una vez en la vida. Pero hay múltiples y deberían haber millones de veces en las cuales usted busque ser lleno del Espíritu Santo. Ahora, cuando el Espíritu Santo viene y nos llena, el Espíritu Santo nos capacita. Yo quiero que usted diga eso conmigo, diga, Él me capacita. ¿Y con qué exactamente nos capacita el Espíritu Santo? Con sus dones espirituales. Los 9 dones de los que vamos a estar hablando en los próximos servicios son las capacidades o manifestaciones sobrenaturales que el Espíritu Santo le da a la iglesia, al cuerpo de creyentes de una iglesia local. ¿Para qué? Para que se ministren. La palabra ministrar es servirse, para que se sirvan los unos a los otros de una manera eficaz. Los dones espirituales no son trofeos. Yo quiero que usted diga eso conmigo, diga, mi don espiritual no es un trofeo. ¿Por qué digo esto? Porque muchas personas creen que cuando los dones se manifiestan en su vida es porque ellos son muy espirituales. No, hermano, como se lo va a demostrar a continuación en la clase. Los dones espirituales no se manifiestan en usted porque usted ora mucho. Los dones espirituales tampoco se manifiestan en usted porque usted es muy santo. Los dones espirituales tampoco se manifiestan en usted porque es que usted los pidió mucho y entonces Dios se los dio porque usted se los pidió mucho. No. Y hay que pedirlos y hay que desearlos. Pero los dones principalmente se manifiestan en usted porque el Espíritu Santo lo quiere usar usted para bendecir la iglesia. Entonces eso convierte a la persona que el Espíritu Santo usa a través de estos dones, no lo convierte en una superestrella. Escúcheme, escúcheme. No lo convierte en una superestrella. Tampoco lo convierte en el centro de atracción de la iglesia, sino que lo convierte en un servidor eficaz. Diga conmigo, diga, servidor eficaz. El Nuevo Testamento describe el cristianismo como un estilo de vida sobrenatural. Juan capítulo 14, versículo del 12 al 14. Por favor, si me colaboran en pantalla. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. ¿Y cuáles eran las obras que hacía Jesús? Sanaba a los enfermos, liberaba a las personas de la opresión demoníaca, hacía obras sobrenaturales, oraba y el Padre lo oía. Todas esas obras, predicaba, operaba en los dones del Espíritu Santo. Todas esas obras hacía Jesús y Él dice, las obras que yo hago, Él las hará también. ¿Quién? El que cree en Él. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Esa es una vida cristiana sobrenatural. Entonces, ¿para qué se nos dan los dones? Para que podamos ser miembros funcionales del cuerpo de Cristo y así también como testigos eficaces de la resurrección de al mundo.
Por eso necesitamos entender los 9 dones sobrenaturales del Espíritu Santo y cómo operan en nuestras vidas. Por favor, yo les suplico a usted, porque yo estoy persuadido que Dios repartirá por su Espíritu dones sobrenaturales a muchos de ustedes. Pero lo más importante no es que Él se lo dé, lo más importante es que usted sepa para qué se lo dieron, y cuando eso opere, me refiero a eso, al don, cuando el don opere, usted tenga los pies sobre la tierra, de no llevarse la gloria, porque lo va a matar. Diga conmigo, diga: Dios no comparte su gloria con nadie. Le voy a dar un ejemplo de que la gloria mata a las personas. Herodes, uno de los 4 hijos de Herodes el Grande, el que trató de matar a Jesús cuando era un bebé. Creo que es Antipas. Si no es Antipas, me perdona. Pero Herodes tenía un don natural de oratoria. Y su don era de tal manera, o sea, Herodes daba unos discursos de tal manera que en una oportunidad la gente gritó: voz de Dios y no de hombre. Y la Biblia dice que en un momento un ángel apareció y mató a Herodes y murió expirando, comido de gusanos. Y dice la nota en el libro de Hechos que eso le pasó a Herodes porque no dio la gloria a Dios. El don no es para que usted se lleve la gloria. El don es para que usted le sirva a la iglesia sea edificada, pero Dios sea glorificado. El apóstol Pablo enumeró estos dones en 1 Corintios capítulo 12, del versículo 4 al versículo 11. Hay varias cosas que quiero que observemos allí. Dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor Jesucristo es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. En estos 2 versículos está la manifestación de la Trinidad. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo le aporta a la iglesia? Dones sobrenaturales. ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo le aporta a la iglesia? Dones ministeriales. ¿Y qué es lo que el Padre hace con su pueblo? Diversas operaciones o operaciones extrañas. Una operación extraña del Padre fue cuando Josué le dio una orden al sol de que se parara todo el día para que pudieran vencer a los enemigos con los que estaban peleando. Sabemos que el sol no se paró. Sabemos que lo que se paró es la tierra dejó derrotar. Otra operación extraña de Dios fue cuando en otra batalla la Biblia dice que desde el cielo Dios arrojó piedras y fueron más los enemigos vencidos por las piedras que Dios arrojó que los que mató Israel. Esas operaciones las hace el Padre. Los dones sobrenaturales, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo le dio a Sansón el don de milagros. Sansón no era fuerte. La fuerza de Sansón era el resultado de la manifestación del Espíritu de Jehová que venía sobre él. Cuando Sansón se encuentra de frente al león, lo despedaza como si fuera un cabrito, pero antes de despedazarlo dice: y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón. Esos son los dones sobrenaturales operando. Y los dones ministeriales de los que voy a hablar ahorita, que vienen del Señor Jesucristo, son 5 tipos de personas que son regalos de Jesús para su iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. Y sigue diciendo el apóstol Pablo: pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Ahora, en este versículo 7, Pablo define lo que es un don espiritual. Diga conmigo, diga: un don espiritual. ¿Qué es un don espiritual? La manifestación del Espíritu Santo
para el provecho de la iglesia. ¿Y cómo se manifiesta? A través de la persona que Él elige y a través del don que Él elige darle a esa persona. Eso es un don espiritual. Y ahora los enumera, son 9. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. El primer don es la palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Yo tengo 3 dedos, pero van 2. A otro, fe, por el mismo Espíritu. Pero esta fe, míreme, pero esta fe no es la fe que viene por el oír la predicación de la palabra. Esta es una fe especial, esta es una fe sobrenatural. Le voy a dar un ejemplo de esa fe. Esta fue la fe que se le manifestó a Jesús en el barco. Todos estaban temblando, llenos de temor, porque la tormenta era real y el barco se estaba hundiendo. Y cuando lo despertaron, Él se despertó, los miró y les dijo: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Y se paró. Y Jesús no se puso a pelear con el mar. Jesús le dio una orden al mar: cállate, y al viento: enmudece. Y dice que al instante todo se hizo grande bonanza. Eso es el don de fe en operación. A otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. Discernimiento de espíritus, mis amados hermanos, aunque lo vamos a ver en detalle cada uno de estos dones, pero le adelanto: discernimiento de espíritus no es sospecha. Hay gente que ellos creen que tienen el don de discernimiento de espíritus porque viven sospechando de todo el mundo. Yo los llamo los investigadores privados de la iglesia. El don de discernimiento de espíritus no es que yo mire a este joven y diga: este joven se ve como raro, quién sabe qué ir a hacer en la iglesia, estoy discerniéndolo. No, hermano, eso se llama sospechar de la gente, eso no se llama discernir. El don de discernimiento de espíritus es que a usted se le abre el mundo espiritual. Y cuando el mundo espiritual se le abre a usted, usted ve claramente lo que está sucediendo. Usted puede discernir. Por eso dice discernimiento de espíritus. Usted puede discernir si en una ocasión está operando un demonio, si en una ocasión está operando el espíritu de una persona, si en una ocasión está operando un ángel o está operando el Espíritu Santo. Y aún con ese don de discernimiento de espíritus, usted se da cuenta cuando es el Padre el que le está hablando, cuando es el Hijo y cuando es el Espíritu Santo. Porque no siempre el que llega a su casa es el Espíritu. A su casa ha llegado Jesús. A otro, diversos géneros de lenguas, tanto lenguas angelicales como lenguas humanas. Este diversos géneros de lenguas fue el don que se manifestó cuando fueron bautizados en el Espíritu Santo. Porque lo que hablaron en Hechos capítulo 2, ellos no fueron las lenguas que normalmente nosotros hablamos. Las lenguas que nosotros hablamos son lenguas angelicales, un idioma que solo lo entiende Dios. Pero lo que se manifestó en Hechos 2 eran idiomas no aprendidos anteriormente por ellos, que fue lo que atrajo a la multitud. Y la multitud oía que ellos magnificaban y glorificaban a Dios en la lengua natal. Y la multitud se sorprendió y dijo: ¿no son todos estos israelitas? ¿Cómo es que hablan nuestro idioma? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo los colocó a hablar esos idiomas. Ese es el don de diversos géneros de lenguas, que es diferente a las lenguas que normalmente se hablan. Y a otro, interpretación de esas lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno. ¿Quién las hace? Y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Algo que tenemos que aprender desde esta primera lección es que los dones no son de las personas. Escúchame lo que le voy a decir. Uno de los dones que más se manifiesta en mi vida, sobre todo cuando estoy predicando, es el don de palabra de ciencia. Yo opero en este don, pero el don de palabra de ciencia no es mío, ni tampoco puedo operar a él a mi voluntad.
Yo en mi casa, cuando estoy preparando el culto, orando en el Espíritu y teniendo comunión con Él, yo no digo, hoy voy a operar en el don de palabra de ciencia. Hoy le voy a cantar la tabla a más de uno que está allá haciendo lo que está haciendo. No, yo no hago eso. ¿Por qué? Porque el don es una manifestación del Espíritu espontánea. Yo quiero que usted diga conmigo, diga espontánea. No es que el hermano Benijín tiene los dones de sanidades, no, hermano. Porque el hermano Benijín ha ido a campañas donde los dones de sanidades no se han manifestado. Cas Luna lo trajeron a Cartagena y la gente que fue las 2 días, las noches a la campaña dijo, no se sanó nadie. Nosotros como iglesia tenemos que madurar. Diga conmigo, diga madurar. Usted no me puede pedir a mí que sane a todos los enfermos porque yo no sano a nadie. ¿No ve que en el COVID no me sané yo? Si yo tuviera los dones de sanidades, si fueran míos, pues yo me hubiera puesto las manos y hubiera dicho, ¡fuera COVID! Y no. Es que fulano tiene el don de profecía. No. El Espíritu Santo utiliza a fulano con el don de profecía. Y si el Espíritu Santo regularmente usted lo usa con el don de profecía, no permita que nadie lo convierta en brujo. Adriana, ¿qué me mandó a decir el Señor? ¿Y yo qué voy a hacer? ¿Qué me mandó a decir a usted el Señor? Y hay una gran diferencia en que el Espíritu Santo se manifieste ocasionalmente o reiteradamente a través de una persona con uno de estos 9 dones, a que la persona sea un ministro en propiedad. Hay gente que dicen que porque ellos profetizan son profetas. ¿Sabe por qué yo sé que no son profetas? Míreme. ¿Sabe cómo sé yo que una persona no es un profeta de Dios? Porque el profeta de Dios tiene una característica primordial. El profeta de Dios está separado sobrenaturalmente por Dios de las personas. Si usted me dice a mí que usted es profeta de Jehová o que usted es profeta de Dios y usted vive en cuanto enredo, chisme y contienda hay en la iglesia, usted no es ningún profeta. Usted lo que es un enredo. Una agüita, por favor. Sí, por favor. Aquí, no, tranquilos, hermano. ¿Usted no había tomado esa agua? No. María. Germán, ¿me vas a hacer un favor? Le vas a traer una agüita a mi esposa. De ahí de donde. Sí. No, porque como me miraste tan feo. Porque te quité el agua. Es que uno crea, uno sufre con la gente. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Otra cosa que voy a decir, míreme, Maranata, nunca le pague a alguien porque el Espíritu Santo lo usó en un don sobrenatural. Ay, usted me sanó. No, él no lo sanó. El Espíritu Santo lo usó a él como un medio para manifestarse en sanidad en usted. Ay, entonces tenga esta plata. Ni usted dé plata por eso, ni usted reciba plata por eso, porque usted, el que dio la plata es un pendejo, porque está pagando por algo que es completamente gratuito, y el que recibió la plata es un ladrón. Pastor, le voy a dar 10 millones de pesos. Si con ese don de palabra de ciencia suyo me dice cuál es el número de la lotería, pues ya lo hubiera hecho yo, pendejo. Te vas a ganar 1.000 millones de cuenta del don y más ardis a mí. Mal negocio. En todas estas cosas la iglesia ha caído. Y la iglesia ha caído porque han mistificado los dones. Y han mistificado a muchas personas que operan en estos dones. Y no crea, hay gente que se dejan mistificar por los demás para trepárseles encima.
recuerde que yo le profeticé y como yo le profeticé le manejo la vida. No, usted sí me profetizó, pero usted no me profetizó porque usted sea profeta, sino porque el Espíritu Santo lo usó a usted como usó a la burra de Balaán. O sea que más o menos usted para el Espíritu Santo es como una burra. A la mañana siguiente de haberle profetizado a Balaán, la burra siguió siendo. La burra no le dijo a Balaán: ojo, ya no se puede montar en mí. Yo ya le profeticé ayer. Estos dones que acabamos de leer en 1 Corintios 12 del 4 al 11 son todos sobrenaturales. Ninguno de ellos podría explicarse mediante talentos naturales, educación o habilidad. Por eso yo no creo cuando alguien me dice que es que él aprendió a profetizar. No, papito. Así hay gente, Marta. A mí fulano de tal me enseñó a profetizar. Entonces la profecía suya vale 5 centavos. La profecía suya no es del Espíritu Santo. Ahora veamos una traducción más literal de algunos de los dones del Espíritu Santo según el pasaje que leímos anteriormente. ¿Para qué? Para que nos preparemos a explorar cada uno de ellos con más detalles en los siguientes sermones. En el original griego, 4 de los 9 dones están expresados en género plural: dones de sanidades, el hacer milagros, el discernimiento de espíritus y el diverso género de lenguas. Reconocer la naturaleza plural de estos dones es importante para poder entender cómo operan. Generalmente, míreme, generalmente la fe, el don de fe, por decirlo así, esto es un ejemplo, esto es una analogía, mueve siempre a las sanidades y a los milagros. Siempre esos dones operan juntos. Siempre para que hayan milagros, para que el don de milagros se manifieste, detrás de ese don opera la fe. Para que las sanidades se manifiesten, opera una fe inusual, una fe sobrenatural. Lo mismo pasa con los dones de revelación. Generalmente detrás de la ciencia y del discernimiento de espíritus opera el don de sabiduría. Y lo mismo pasa con los dones vocales, que es género de lenguas, interpretación de lenguas. Profecía los 9. Los 9 dones están convenientemente divididos en 3 grupos de 3, bajo los títulos de dones de revelación, dones de poder y dones vocales. Diga conmigo, diga: dones de revelación, dones de poder y dones vocales. ¿Cuáles son los dones de revelación? Palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritu. ¿Por qué se llaman dones de revelación? Porque a través de estos 3 dones el Espíritu Santo revela sucesos, revela situaciones, revela pensamientos e intenciones del corazón de Dios y revela el mundo espiritual de una forma que por usted mismo usted jamás podría tener acceso a esa revelación. ¿Cuáles son los dones de poder? Fe, sanidades y milagros. ¿Por qué se les llaman dones de poder? Porque generalmente producen un efecto sobrenatural. ¿Y cuáles son los dones vocales? Diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas y profecías. ¿Por qué se les llama así? Porque tienen que ver con la garganta, con la voz. Esta es la introducción a los 9 dones del Espíritu Santo. Usted le da un fuerte aplauso al Señor. Ahora, esta noche vamos a hacer una diferencia. Diga conmigo, diga: diferencia entre los dones ministeriales de Jesús y entre los dones sobrenaturales del Espíritu Santo. Diga conmigo, diga: dones ministeriales, dones sobrenaturales. Para evitar una posible confusión es importante considerar la relación y las diferencias que existen entre los dones ministeriales que se encuentran en Efesios capítulo 4 versículo 11 y estos 9 dones del Espíritu Santo que ya los leímos en 1 Corintios 12 del 4 al 11. El contexto de los dones mencionados en Efesios 4:11 es el Cristo resucitado, porque leemos en los versículos 8 y 10, por lo cual dice: subiendo a lo alto,
está hablando de Jesús, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Diga conmigo, diga, Jesús dio dones. Versículo 10, el que descendió, o sea Jesús, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. El versículo 11 especifica 5 dones principales que el Cristo resucitado dio a la humanidad. Versículo 11, él mismo, se refiere a Jesucristo resucitado, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Algunos teólogos no reconocen 5 dones ministeriales, sino 4 dones ministeriales. ¿Por qué? Porque el último don, el de pastor y maestro, lo unifican. Yo no creo eso. Yo creo que cada uno de estos dones ministeriales es único e irrepetible. Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. ¿Quién es el apóstol? Es el que Dios ha puesto en la iglesia como cabeza y gobernante para dirigir al cuerpo de Cristo a tener una experiencia con el Cristo resucitado. La principal característica de un apóstol es que el apóstol puede discernir a Jesús en todas las escrituras. Por eso el apóstol y el profeta son dones ministeriales de fundamento. Por eso Pablo escribió que la iglesia está fundada sobre el fundamento de los apóstoles, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, cuando alguien le diga a usted que él es apóstol, pregúntele por 2 cosas. Número 1, si él conoce al Cristo resucitado. Y número 2, pregúntele por el diseño de la iglesia. Si un hombre dice que es apóstol y no conoce al Cristo resucitado en las escrituras y no conoce el diseño de la iglesia, lo amamos, lo queremos, muy lindo pastor, pero usted apóstol no es. Colóqueles por favor Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Escriba al ángel de la iglesia en Éfeso. El ángel es el pastor de la iglesia, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser. ¿Y has probado a los que se dicen ser? Usted no puede comer cuento. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles. ¿Y qué? O sea que hay gente que dicen que son apóstoles, pero no lo son. Y no lo son. Y los has hallado mentirosos. No es que te presento al apóstol fulano de tal. Apóstol. ¿Y usted por qué dice que es apóstol? Recuerda que la principal señal de la venida del Señor Jesucristo es el engaño religioso. Ya en el tiempo de los verdaderos apóstoles o de los apóstoles fundadores, ya había gente que se autoproclamaban apóstoles y no lo eran. Pero este pastor y esta iglesia habían crecido y madurado a tal punto que sabían discernir quién era un apóstol y quién no era un apóstol. Yo espero que esta iglesia tenga esa cualidad de la iglesia de Éfeso. El apóstol Pedro nos advierte sobre falsos maestros. Colóquele 2 de Pedro capítulo 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos. ¿Quién es un profeta en el Nuevo Testamento? Un profeta en el Nuevo Testamento no es el que profetiza. Un profeta en el Nuevo Testamento es un ministerio que da dirección a la iglesia.
Yo comparo a los profetas del Nuevo Testamento con los hijos de Isaacar del Antiguo Testamento. La Biblia dice que cuando vinieron los hijos de Isaacar a nombrar a David por rey, lo reconocían porque conocían los tiempos y sabían lo que Israel debía hacer. Se supone que los profetas, como un ministerio de separación, son aquellos que tienen la capacidad de discernir por el Espíritu Santo los tiempos del Padre para la iglesia. Yo no soy un profeta, pero he funcionado como profeta. Pero yo no soy un profeta. Yo no soy un profeta de oficio. Yo tengo hermanos pastores que son profetas de oficio. Por ejemplo, mi hermano Luis, se me olvidó el nombre de Luis. Mi hermano Luis, el pastor de Barranquilla, él es un profeta de oficio. Él ve el mundo espiritual como usted y yo vemos esa columna. ¿Y sabe por qué le creo que es un profeta de oficio? Porque es el pastor más santo de este ministerio. Ya todo el mundo se va a ir a ver a Luis. El profeta se diferencia de los demás por su celo y por su temor a Dios. No es que los demás no tengamos celo ni temor a Dios, no. Pero el profeta tiene eso en las venas. Esas son las diferentes gracias. A otros evangelistas. El evangelista no es el que hace una campaña multitudinaria. El evangelista primordialmente es el que tiene el peso por la salvación de las almas. A otros pastores. ¿Quién es un pastor? Es el que se casa con una iglesia. Le voy a decir cuál es la principal función de un pastor. La principal función de un pastor es casarse con un cuerpo local, una fracción de la iglesia del Señor, y quedarse ahí, envejecer con ellos y dirigir esa iglesia local al Señor. Los pastores en Apocalipsis capítulo 1 son llamados por Jesús estrellas. Y la Biblia dice que Jesús los tiene en sus manos. En ese Apocalipsis capítulo 2, cuando Jesús dice, yo soy el que tengo las 7 estrellas en mi mano, está hablando del ministerio pastoral. Por eso, los pastores son los siervos a los que el Señor encomienda para que les den el alimento a su tiempo, a su iglesia. La principal tarea mía no es sanarlos a ustedes. No, porque yo no soy un evangelista. La principal tarea mía es educarlos a ustedes en la fe por medio de la palabra de Dios, para que ustedes puedan discernir todos estos ministerios y puedan conocer ese libro, alimentarlos. Y el día cuando nos presentemos todos delante de Dios, presentárselos al Señor. El amigo del esposo en la tierra es el Espíritu Santo. Pero pongámoslo así, un pastor de una iglesia local es como un amigo del esposo chiquitico. Va, le presento su iglesia. ¿Cómo usted se da cuenta que yo soy un verdadero pastor? Porque yo jamás voy a usurpar el lugar del Espíritu Santo y de Jesucristo en la iglesia. El pastor es el amigo que enamora a la iglesia de Jesús. A Jesús no lo tiene que enamorar de la iglesia, porque Jesús la ama tanto que dio la vida por ella. Pero a la iglesia la conduce a Jesús. Por eso los pastores no figuran. Por eso los verdaderos pastores no le tienen envidia a sus hijos cuando Dios los levanta. Porque es que esa es la función de nosotros. La función mía, a través de todas estas enseñanzas, es que todos ustedes descubran el potencial que Dios colocó en ustedes, lo desarrollen y den fruto para Él. Y el maestro es el que tiene la mente del Señor. No estoy diciendo que tiene omnisciencia, no. La mente del Señor. Y tampoco me refiero a la mente del Señor en el sentido de 1 Corintios capítulo 2 versículo 16.
porque todos tenemos la mente de Cristo. Cuando digo que tiene la mente del Señor, es que tiene una habilidad sobrenatural de parte del Espíritu Santo y del Señor Jesucristo para discernir la Biblia. Yo todavía no era un maestro en función, pero la primera cosa que me pasó cuando me convertí es que leí la carta del apóstol Pablo a los romanos y la entendí. A los 3 días de estar nacido de nuevo, yo le estaba explicando esa carta a varias personas de mi familia. Aquí dice esto y esto significa esto. Y la gente me miraba y me decía, ¿y usted cómo sabe eso? Yo no sé, pero eso dice ahí. Yo leo todos los días la Biblia y estudio mucho en mi casa. Y leo muchos libros de muchos hombres de Dios. Pero los que caminan conmigo en los grupos saben que yo llego a un lugar y esto no es una habilidad mía, es una habilidad del Espíritu Santo en mí. Y en 5 minutos yo saco un mensaje así. Ta, 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 ta. ¿Por qué? Porque soy un maestro. Yo voy a seguir enseñando los dones sobrenaturales el jueves porque nunca ha tenido la atención de esta iglesia sin moverse. Esos son los 5 dones ministeriales de Jesús a la iglesia. Coloque por favor Efesios capítulo 4 versículo 11. Y Jesús mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Verso 12. Esa es la labor de los 5 dones ministeriales a fin de perfeccionar. Diga conmigo, diga perfeccionar a los santos. No dice salvarlos. Mire. No dice salvarlos. Dice perfeccionarlos para la obra del ministerio. O sea, para que usted le sirva a Jesús, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A esos que usted viene aquí, a que yo por medio de la palabra lo guíe a eso, a llevarlo a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Iglesia, este muchacho es un regalo de Jesús para su vida. ¿Le puedo dar un aplauso al Señor por eso? Ahora, hay tres diferencias entre los 5 dones ministeriales de Jesús y los 9 dones sobrenaturales y espirituales del Espíritu Santo. Primera diferencia: estos dones de aquí, que son los 5, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, son personas. Diga conmigo, diga personas. Estos 9 dones son manifestaciones. Diga conmigo, diga manifestaciones. En primer lugar, con los dones ministeriales, el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro, el creyente, o sea, la persona misma, es el don dado por Cristo a su iglesia. El fraseo hace hincapié en ello. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles. La palabra no dice que a alguno le dio el apostolado. El apostolado no es un don. Es el apóstol, es la persona como tal la que es el don. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros son los dones ministeriales de Jesús a su iglesia. Porque la iglesia nunca podrá ser, ya se lo leí en Efesios, lo que Él quiere que sea sin esos dones ministeriales. Por ejemplo, el apóstol Pablo fue el don de Jesús para los creyentes gentiles. Pablo, apóstol a los gentiles. Pedro fue el don de Jesús para los creyentes judíos. A Pablo lo mandaron a la incircuncisión, a Pedro lo mandaron a la circuncisión. Y le voy a enseñar una cosa, mírenme. Para los que se preguntan, ¿a quién le tengo que dar cuentas yo en Yarumal?
Hay gente loca que dice que yo no tengo que dar cuentas a nadie. Ay, hermano. Número 1, a Jesucristo, que me constituyó como pastor y maestro de esta congregación. Número 2, a esa señora que está ahí sentada, porque somos una sola carne. Número 3, a mis hijos naturales, Josué y Daniel. Número 4, le tengo que dar cuentas a toda esta congregación. Número 5, le tengo que dar cuentas a mi propia conciencia. Número 6, le tengo que dar cuentas al cuerpo de creyentes de Maranata Central, de donde provengo. Y número 7, le tengo que dar cuentas al apóstol y reverendo Hugo Alberto López Areiza. Yo no creo en profetas sin cabeza. Yo no creo en evangelistas sin cabeza. Yo no creo en pastores sin cabeza. Y yo no creo en maestros sin cabeza. La prueba es que alguien le vaya a profetizar. Antes de que le suelte la profecía, pregúntele: ¿usted a qué iglesia va? No, yo no voy a ninguna iglesia porque yo y el Espíritu Santo uno somos. No, entonces no me profetice, porque usted es una rueda suelta, y las ruedas sueltas no son bendecidas por Dios. Por ejemplo, por el contrario, en el caso de los dones espirituales, los 9 del Espíritu Santo, el don no es la persona, el don se le da a la persona. Diga conmigo, diga, se le da a la persona, la cual puede entonces ministrarlo o servir a los demás. Pablo escribió: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Note que la palabra de sabiduría es un don en sí mismo, y el Espíritu Santo se lo da a una persona en un momento dado para que lo manifieste y edifique a los que lo están oyendo. Y al otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Por lo tanto, con los dones ministeriales, la persona es el don, y con los dones espirituales, la persona tiene el don. Esa es la primera diferencia. Vamos a la segunda diferencia. El don ministerial es un trabajo de toda la vida, pero el don espiritual es una breve manifestación del Espíritu Santo. En segundo lugar, con un don ministerial, cada aspecto del ministerio total constituye el don. Es como un atleta que corre la milla más rápido que nadie. Toda su vida se centra en correr esa milla. De manera similar, para la persona que es un don ministerial para la iglesia, toda su vida se centra en ser un apóstol, un profeta, un evangelista, un pastor y un maestro. Voy a decirle algo: por eso es que yo no creo en muchos apóstoles, en muchos pastores, en muchos profetas, en muchos evangelistas que ellos mismos se pusieron. ¿Por qué? Porque no están dispuestos a dar la vida por ese don ministerial. Me gustó esa cosa que hiciste. No importa cuánta gente llegue a venir a esta iglesia, Jesús no me quiere a mí en la alcaldía. No, pastor Gabriel, es que a su iglesia están yendo 3.000 personas, son 3.000 votos. Usted con esa gente y con la gente que lo ve en las redes sociales, usted queda alcalde en Yarumal, váyase al mismo infierno usted con su propuesta. Un hombre o una mujer que es un don ministerial para la iglesia, ¿sabe cómo usted se da cuenta que realmente lo es? Esa persona está dispuesta a dar su vida por esa posición de privilegio que Jesús le dio. Y le voy a enseñar una cosa a esta iglesia y ojalá la reciba. Un apóstol, un pastor, un profeta, un evangelista y un pastor y un maestro. Repetí pastor, ¿cierto? Muy bien. A ver, un apóstol, un profeta, un evangelista, un pastor y un maestro no tienen éxito por la popularidad con ustedes. El éxito de estos 5 es que hagan la voluntad del Señor, y que cuando se mueran el Señor Jesús los recibe y le diga: buen siervo fiel. Punto. No, es que yo tuve una iglesia de yo no sé cuántos miembros. Hermano, míreme,
Usted tuvo esa iglesia porque Jesús se la dio. Pero la pregunta es, usted tuvo la iglesia, pero la iglesia lo tuvo a usted. En segundo lugar, con un don ministerial, cada aspecto del ministerio total constituye el don. Es una función para toda la vida. Pablo a menudo comparó el ministerio cristiano con las actividades de los atletas. ¿Por qué? Porque hay mucho paralelismo entre ambos en cuanto a la necesidad de entrenamiento, disciplina y dedicación. Yo no concibo a un apóstol en la política. No lo concibo. Usted va a dejar la iglesia del Señor. Usted va a dejar el ministerio por apóstol. Usted no es ningún apóstol. Y estoy siendo muy claro. Un ministerio es un trabajo de toda la vida. Y le requerirá a la persona que lo recibió dedicarse a ello toda la vida. Por otro lado, los 9 dones sobrenaturales son manifestaciones breves, espectaculares, brillantes, que captan la atención, las cuales se producen y se acaban. Por ejemplo, una declaración profética podría durar segundos o minutos y después se acaba. No es algo que sigue todo el tiempo. Una palabra de sabiduría se puede producir en unos segundos. Un hombre de repente recibe una revelación que le lleva a hacer algo que no podría haber sabido hacer a través del entendimiento natural. Cuando se da el don de discernimiento de espíritus, puede que la persona vea repentinamente que hay un espíritu de orgullo, lujuria en alguien. El don espiritual es casi como un destello de luz o un trueno. Se produce y después se termina. Ese es el don como manifestación del espíritu. Es breve, es temporal, no dura para toda la vida. Pero el don ministerial es un oficio de toda la vida. Y la última la última diferencia. En el don ministerial, en estos 5 de aquí, en los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, el carácter es esencial. Diga conmigo, diga, carácter. En estos 9 manifestaciones, el carácter no es un prerequisito. En tercer lugar, un don ministerial no se puede separar del carácter o de la personalidad de aquel que lo posee. Tiene que ser así debido a la naturaleza misma de los dones ministeriales. Es esencial para su desempeño. Por otro lado, con los dones espirituales, el carácter no tiene que estar necesariamente implicado. Pareciera que debiera estarlo, pero no siempre es el caso. Sansón era una porquería como ser humano. Y yo sé que Sansón está en el reino de los cielos y no es con usted Sansón, pero tengo que usar de ejemplo. Sansón dormía con prostitutas. Sansón era borracho. Sansón era desobediente a los padres. Y sin embargo, el don de milagro se manifestaba en él. Por eso usted no puede juzgar la espiritualidad de alguien porque se le manifiestan los dones del Espíritu Santo en su vida. Lo voy a decir y esto que le penetre bien en sus oídos. Una persona puede operar en un don del Espíritu Santo de forma sobrenatural y espectacular y salir de una campaña después de operar en esos dones, ahí se encontrará en un hotel con una prostituta. En la Gran Depresión, después de la Segunda Guerra Mundial, un hombre de negocios armenio que fue llevado a Estados Unidos por los padres, era multimillonario y él patrocinaba campañas para que la gente se sanara y se salvara. Contrataron a un gran evangelista de la época, un hombre que se operaban tremendos milagros a través de él. Cuando uno de los pastores llegó por el evangelista al hotel donde estaba el evangelista, se dio cuenta que había algo extraño porque el evangelista no respondió. Él estaba en el último piso en la suite presidencial, no respondió. El pastor insistió hasta que el evangelista a regañadientas abrió la puerta.
y le dijo, ya voy a salir. El evangelista dio la media vuelta y el pastor vio, porque quedó la puerta entreabierta, a una mujer semidesnuda, que no era la esposa del evangelista, y unas botellas de whisky ahí. Esa noche ocurrieron los milagros más espectaculares y las conversiones más tremendas de toda la campaña. Cuando la reunión terminó, se recogió una gran ofrenda y el evangelista entró a un espacio lateral que había de la tarima hacia una parte lateral. Ahí estaban contando la ofrenda y el evangelista entró y abruptamente les dijo, ese dinero es mío. Todo el mundo se quedó así en silencio. El patrocinador de la campaña les dijo, no lo toquen. Él es un siervo de Dios. Dios bregará con él. ¿Sabe qué hizo el evangelista? Cogió 2 tulas, metió la ofrenda, metió el dinero, salió al hotel, cogió la ropa y se fue. Ni siquiera pagó el hotel. Dos años después, lo encontraron muerto en Los Ángeles, en un suburbio, en un callejón. Muy peligroso. Diga conmigo, diga, muy peligroso. Usar los dones del Espíritu Santo para usted. Y aquí está una de las explicaciones a Mateo capítulo 7, versículo 22 creo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Bertina, yo nunca sigo milagros. No, es que fulano de tal, Dios lo está usando con milagros. Tremendo, que sana a los enfermos, que le profetice a la gente, que le eche fuera los demonios a los endemoniados. Tremendo. ¿Y qué? A usted no lo descresta eso, para nada, porque es que eso no lo hace él, eso lo hace el Espíritu Santo a través de él. Y si él está torcido, Dios lo endereza, o lo lleva al arrepentimiento o lo mata. Compartí con mi hijo Didier el testimonio de un hombre en la Argentina. Me reservo el nombre y el apellido porque usted lo puede identificar con uno de sus hermanos. ¿Sabe qué hizo esta porquería? Porque es una porquería, está en el infierno. Comenzó a predicarle a los homosexuales, a las lesbianas, pero él también se hacía pasar por homosexual. Llegó a tener un ministerio muy numeroso, tanto que compró un teatro. El teatro se le llenaba casi todas las noches. Pero ¿sabe cuál era el culto? Desfilaban todos con cosas de lentejuelas. Y ese era el mensaje que el tipo decía: Dios lo ama a todos por igual, y a Dios no le importa lo que usted haga en su cama. Tenía pastoras lesbianas casadas en la iglesia ministrando. Tenía pastores homosexuales, parejas de pastores homosexuales en la casa. ¿Sabe qué hizo Dios? Por misericordia le mandó una profeta centroamericana. Esto que estoy diciendo es verdad. Esto no es un cuento. Ni lo del evangelista de los años 40 es un cuento. Dios le mandó una profeta que le digo: si tú no te sales de ese camino por donde vas, Dios te cortará la vida. El hombre se enervó en el púlpito, la mandó a sacar, la empujaron, la echaron fuera de la iglesia. Bueno, eso no es iglesia. 2 semanas después el tipo muere. No se confíe de que porque el Espíritu Santo se manifestó a través de usted, usted está bien con Dios. Yo he conocido homosexuales que dirigen espectacularmente una alabanza. Y usted siente la presencia de Dios. Hoy,
una jovencita que asistía a Maranata Central hace muchos años atrás, que cuando esa jovencita cantaba, literalmente Dios bajaba, ¿sí o no? Hoy se declara atea y es bruja. Faltaba Didier. Didier dice, ay santo, Pastor Gabriel, ¿por qué pasa eso? Porque operan en dones espirituales por la gracia del Espíritu Santo, pero jamás se esfuerzan ellos mismos a pedirle al Señor el fruto del Espíritu. Y dentro de 8 días le voy a hablar del don, de los dones y del fruto. No se conforme con el don, crezca para que Dios haga su obra en usted y su carácter produzca el fruto del Espíritu. Pareciera que el que opera en estos dones del Espíritu Santo debiera tener un carácter de santidad, pero no siempre es el caso. Y es importante que aprendamos esto o nos dirigiremos hacia una amarga decepción. Y esto es lo que ha decepcionado a miles y millones a través de la historia de la iglesia, que ven un hombre en una plataforma como yo, enseñando tremendamente, operando en dones de poder o en dones de revelación o en dones vocales, y es la obra del Espíritu Santo, pero la persona como tal es una porquería. Y como la gente no ha sido educada en esto, la gente se deja vislumbrar por la manifestación del don y se deja decepcionar por el carácter de la persona. ¿Usted quiere llegar al cielo? ¿Sí o no? No ponga ningún ser humano en un pedestal. Y empiece por mí. Usted a mí no me ponga en un pedestal. No, es que yo meto las manos al fuego por mi papá. Usted no tiene que meter las manos al fuego por mí. No es que se le queman. Yo tampoco meto las manos al fuego por ninguno de ustedes. Porque mientras que estemos en esta carne, ¿están aquí o no están aquí? Por eso es que yo soy enemigo de la idolatría evangélica a los pastores. A veces la fe de las personas llega a dañarse cuando conocen a alguien cuyo carácter parece no estar a la altura del don que está ejercitando. Eso es verdad. Por ejemplo, si una persona es perezosa e irresponsable antes de recibir un don espiritual, es posible que siga siendo igual de perezosa e irresponsable después de recibir el don. Por eso dije al principio de esta enseñanza, los dones no son trofeo, son herramientas. Quizás se levante y profetice como los ángeles y sin embargo hace que usted siga esperándole en cada cita que tienen. Aunque Pablo escribió en Efesios 4:11 que el mismo Cristo constituyó a unos apóstoles, también escribió en 1 Corintios 14:31, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Todos los creyentes pueden ejercitar el don espiritual de profecía. Sin embargo, Dios nunca dice que todos serán profetas. Profetizar en sí mismo no da a la persona el ministerio de profeta. Y voy a ser claro en esto: ningún apóstol puede llamar al apostolado a otro. Ningún profeta puede llamar al don ministerial de profeta. Eso no es autoridad de los hombres, eso es la gracia de Jesús. La primera persona que me lideró a mí en el Señor, mi primer líder espiritual, ¿sabe qué me dijo? Que yo no tenía ningún don ministerial. ¿Pero sabe por qué? Porque el que no tenía el don ministerial era él. Por eso es que usted no se puede dejar guiar por un ciego, porque si se deja por un ciego y usted está ciego, los dos se caen en el hoyo. ¿Sabe dónde está él? En el mundo. ¿Sabe dónde estoy yo? En la iglesia, y soy pastor. Yo no me imaginaba que Gabriel iba a ser pastor. Es que usted no es Jesús. Por eso le voy a enseñar una cosa: jamás descarte a nadie. El muchachito más apático y más endemoniado que usted pueda ver ahí sentado,
que aparentemente no quiere nada con Dios ni con la iglesia, el día de mañana puede ser el próximo apóstol que el Señor levante. Diga conmigo, diga, no se puede descartar a nadie. Profetizar en sí mismo no da a la persona el ministerio de profeta, ni tampoco el carácter que necesariamente se corresponde con un don ministerial. Sin embargo, si usted recibe un don sobrenatural de estos 9 de aquí, sí aumenta su responsabilidad. Y una persona responsable se comportará de tal forma que el don acompañe al resto de lo que hace. Y yo concluyo esta noche. Si bien es cierto, el Espíritu Santo te puede usar en estas 9 manifestaciones sin que tú tengas un carácter de santidad. Escúchame lo que te voy a decir y con eso te dejo ir para la casa. Si tú te das cuenta, escucha lo que te voy a decir, que el Espíritu Santo se está manifestando a través de ti, o por palabra de sabiduría, o por palabra de ciencia, o por discernimiento de espíritus, o en fe, sanidades y milagros, o por diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas o profecías. Si eso está ocurriendo, tú le debes al Espíritu. Escúchame lo que te voy a decir, porque a ti se te está dando la manifestación del mundo venidero. Colóqueles Hebreos capítulo 6. Aleluya. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando atrás el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de las manos, de la reunión de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron de qué? Ese es Cristo. Y fueron hechos ¿qué? Como el Espíritu los hizo partícipes de Él por medio de las manifestaciones sobrenaturales. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron. Alerta. A usted se le están manifestando los dones y usted es un vagoneto espiritual que no quiere crecer ni madurar. Pues le llegó la hora de crecer y madurar, porque usted no puede profetizar como los ángeles y después ser un irresponsable con la gente. Yo quiero que Dios me use. Y Dios dice, yo te uso, pero te cobro. ¿Y sabe con qué cobra Dios? Dios no le cobra a usted plata, Dios le cobra a usted la vida. ¿Por qué Sansón murió con los filisteos? Porque Sansón nunca desarrolló un carácter. Y aquí voy a terminar mi pequeño mensaje. Oiga, ¿fueron bendecidos? Escúcheme. ¿Cuántos de ustedes quieren crecer espiritualmente? Levante su mano. Si usted está interesado en crecer espiritualmente, baje su mano. Yo no lo puedo hacer crecer espiritualmente. Escúcheme, míreme. Maranata no lo puede hacer crecer espiritualmente. Fe y Esperanza no lo puede hacer crecer espiritualmente. Asambleas de Dios no lo puede hacer crecer espiritualmente. El pastor Gabriel o cualquier otro pastor en Yarmala usted no lo puede hacer crecer espiritualmente. La dinámica de su crecimiento está en 2 cosas: en que usted deje unas cosas y usted agarre otra cosa. Colóqueles Primera de Pedro capítulo 2. ¿Quieren crecer? ¿Sí o no? Tienen que desechar de ustedes esto. Dice, desechando pues la malicia, el engaño, la hipocresía, las envidias y las detracciones, o sea, los pecados. Y tiene que desear esto. Deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella, míreme. Yo le acabo de dar a usted una clase completa de neumatología, mejor de lo que se la darían en un seminario bíblico. ¿Usted qué va a hacer con esto?
Algunos cuando salgan se les va a olvidar todo lo que les dije. Otros lo van a desechar. Mi pregunta es, si usted quiere crecer, usted debe ir y volver a escuchar esta predicación. Porque cuando usted la escuche la segunda vez, usted va a encontrar un montón de cosas que yo ya dije que usted no escuchó aquí. ¿Cuál es la dinámica del crecimiento espiritual? Versículo 1, desechando. Versículo 2, deseando. ¿Qué desecho? Las detracciones, los pecados, la hipocresía, el orgullo. ¿Qué deseo? La palabra. Y eso el pastor no lo puede hacer por usted. Hay 3 estados de crecimiento en la vida cristiana: hijitos, jóvenes y padres. No está hablando de paternidad espiritual el apóstol Juan, está hablando de madurez espiritual. Todos nacemos como hijitos, pero lamentablemente no todos llegan a ser padres. ¿Por qué? Porque no corren en la dinámica de desechar y desear. Hay actitudes suyas que a usted nunca lo van a dejar crecer y lo van a estancar en la vida cristiana. Aquí hay gente en esta noche que deberían estar sirviendo en la iglesia, pero ¿sabe por qué no sirven? Porque no soportan a los hermanos. A fuerzas de lidias vienen a la iglesia, a fuerzas de lidias saludan. Son unas islas dentro de la congregación. Si usted les va a hablar, le responden como Rottweiler. No tienen comunión con nadie. No han podido desechar su mal carácter. Y eso estorba para su crecimiento espiritual. Diga conmigo, diga, somos un cuerpo. Dígalo otra vez, diga, somos un cuerpo. ¿Usted cómo se va a desarrollar si usted no tiene comunión con nadie del cuerpo? Es que me meten en un chisme para que aprenda a perdonar. ¿Quieren o no quieren crecer? Es que ese líder que yo tengo en el ministerio es muy difícil. Mírenme, ¿cuántas personas dicen que este muchacho es difícil? Porque les exige que se aprendan las canciones, que se aprendan a tocarlas. Por eso, ¿sabe que hay gente que prefiere sentarse y no estar aquí dirigiendo? Porque es que Daniel es muy insoportable. No, hermano, es que usted es muy inmaduro. Venga, ¿quién pretende? Míreme. ¿Quién pretende crecer sin que le exijan? Dígaselos. La iglesia. Ah, no, yo voy, pero que a mí nadie me diga nada. Hermano, esa no es la actitud. Venga, usted puede decir eso en su trabajo. No, porque le dan 3 patas y lo echan. Ah, pero entonces usted le da más importante su trabajo que la iglesia. ¿Vio? Yo conozco personas que llevan 40 años, han pasado por 4 o 5 congregaciones y son los mismos. ¿Quién tuvo la culpa? Maranata, Gabriel, usted. Consígase en internet una explicación de los dones así. Y se los voy a decir con mucho amor. Ustedes no valoran muchas veces el don que Dios les regaló. Estoy hablando de mí. Y yo entiendo por qué. Porque usted ya se acostumbró a mí. Yo traje aquí a mi hermano Santiago. Y mucha gente quedó descrestada. ¡Wow! ¡Uy, qué predicación! ¡Uy, qué predicador! ¿Sabe cuánta gente va a un culto de Santiago un miércoles en la iglesia de él? 6 viejitas. Y de las 6 viejitas, 3 se duermen. ¿Usted sabe cuánta gente va un domingo a la iglesia de mi hermano Santiago a escuchar una exposición de esas?
no van 60 personas. Y pasa exactamente con Santiago, allá en Medellín, lo que pasa conmigo aquí. A veces la gente va, otras veces la gente no va, unos le paran bola, otros no le paran bola. Pero ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué las iglesias locales desprecian tanto los dones que Dios les dio? Los dones ministeriales. Porque se acostumbran. Mírenme, mi hermano no grita. Entonces, como él no grita, mi hermano, el que traje aquí a predicar, como él no grita y es calmado y predica así suavecito, entonces la gente en la iglesia de él se duerme. Y si usted les pregunta, es que no le pone emoción. Y la gente no viene a esta iglesia que porque yo grito mucho. Es que Daniel exige mucho y el otro no exigía nada. Esto es así en toda parte. Está así. Me contaba una hija mía esta mañana que alguien no volvió a esta iglesia que porque yo decía mucho, oh my God. ¿En serio? Yo me lo dijeron ahí. Padre, yo me encontré con una muchacha que venía a la iglesia y le dije, ¿por qué no volviste? Es que ese señor dice mucho, oh my God. Y el amigo mío de Costa Rica, David Coto, me dice, oh my God, mi gato. Hermanos, mírenme, valoremos lo que Dios nos da y disfrutémoslo. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Enséñanos, Señor, enséñanos. Hoy aprendimos, Señor, la diferencia entre los dones ministeriales y los dones sobrenaturales del Espíritu Santo. El carácter, Señor, es esencial en los dones ministeriales. Señor, que esta iglesia sea educada espiritualmente para que tenga discernimiento. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. A todos mis hermanos y mis amigos, un Dios les bendiga. Feliz noche. Bendiciones. Nos vemos el jueves para otro atributo de Dios. Bendiciones. Chao.